y avísenme si ya está. Si ya pueden ver su pantalla. ¿Ya? ¿Se ve? Sí. Ok, entonces, miren, el efecto Doppler, yo se lo mencionaba como ejemplos, ¿de acuerdo? Hasta del carro este que pasa vendiendo fierros y no sé qué hay cosas, o verduras, del que pasa aquí cerca de mi casa cuando estamos en clase, ¿verdad? Entonces, al final, pues, es un claro ejemplo, ya aparte de reírnos un poquito, es un claro ejemplo de lo que sucede con efecto Doppler. Cuando se va acercando, nosotros interpretamos un sonido más intenso y cuando se va alejando, pues un sonido más bajo, ¿de acuerdo? Eso se relaciona con la frecuencia, ¿ok? Entonces, primero tienen que conocer, bueno, ya lo conocen, creo yo, porque ya han visto todo esto. Aquí, miren, aquí hay un diagrama que a mí me gusta mucho. Dice el efecto Doppler para una fuente en movimiento. Esta fuente va en movimiento. Entonces dice acá, el sujeto detrás de la fuente, o sea, el movimiento es en esta dirección. O sea, aquí el objeto se va moviendo así, ¿verdad? En esta dirección. Entonces, el sujeto que está detrás, al que se va alejando la fuente, dice acá, mire, hoy un tono más bajo. Y fíjense qué pasa. ¿Qué pasa con la longitud de onda? Se hace más grande. ¿Por qué? Porque la frecuencia es más pequeña. Recuerden, longitud de onda y frecuencia son inversamente proporcionales. Entonces, la longitud de onda, ¿verdad? Para un tono más bajo, evidentemente va a ser más grande. Ahora vean aquí para el objeto, para el observador que tiene la fuente más cerca. Miren qué tupidita que es la onda. O sea, una longitud de onda más corta. ¿Por qué? Si es más pequeña la longitud de onda, es porque la frecuencia es más alta. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo claro, ¿verdad? Aquí dice fuente en movimiento. Hay varios casos y son los casos que nosotros analizaríamos a continuación. Miren, está, por ejemplo, la fuente en movimiento. Vamos a ver si aquí... Ok, quiero ver que lo... Permítame, vamos a ver. Ok. Primero, vamos a identificar las variables. Creo que aquí... vamos aquí. Aquí están las variables. F0 o FO, perdón, FO es la frecuencia del observador. ¿De acuerdo? Esta V, que es la misma que esta, es la velocidad del sonido en el aire, o sea, según la temperatura, ¿verdad? Y esa, si no se la dan y le dan la temperatura, usted ya sabe con qué formulita puede encontrarla. V sub S es la velocidad de la fuente. Y F sub S es la velocidad de la fuente. Perdón, la frecuencia de la fuente, lo siento. Hay otra variable más adelante que es B sub O, que es la velocidad del observador. Pero en este caso, pues no se analiza porque para la primera parte solo estamos analizando qué pasa cuando una fuente está en movimiento, pero un observador está estacionario, ¿de acuerdo? Entonces, fuente en movimiento, observador estacionario. Y aquí lo dice, ¿ve? Fuente móvil y un sujeto estacionario. Entonces, ustedes van a utilizar esta expresión. No me quiero ir tan allá para explicar, pues, ustedes van a trabajar con esta expresión. Si observan, aquí dice
fíjense bien, más menos. O sea, usted va a utilizar uno de los dos signos, dependiéndose del caso. Usted va a utilizar el signo menos para una fuente que se acerca hacia un sujeto estacionario. ¿De acuerdo? Y usted va a utilizar el signo más, va a escoger el signo más para una fuente alejándose de un observador estacionario. Ok, porque esto no es cuestión de que me lo voy a aprender y me lo voy a memorizar de esa forma, porque bueno, así dice el libro. Esto es matemático. Si yo tengo acá en el denominador una resta, ¿qué va a pasar con el valor final del cociente que tengo aquí? O sea, si yo tengo aquí un número y lo divido en menos partes, ¿qué voy a tener? Un número más grande, ¿cierto? Un número no más grande, un número mayor que 1. ¿Sí? O sea, eso es agarrar el número que tengo yo aquí arriba en el numerador y dividirlo en menos partes. Eso es lo que resulta de una resta. ¿Cierto? Y si en lugar, por eso es que la resta se utiliza para la fuente acercándose. O sea, cuando se utiliza la resta, la frecuencia evidentemente va a ser mayor, porque la fuente se está acercando. Ahora, en el otro caso, si yo escojo un signo más, estoy dividiendo el numerador en más partes. Entonces estoy reduciendo, o sea, esta división me va a salir menor que 1. ¿De acuerdo? Entonces, de modo que aquí la frecuencia del observador, pues, va a ser menor que la frecuencia de la fuente. Por eso es que dice aquí, para una fuente alejándose de un observador estacionario. ¿Ok? Entonces, esto es para que ustedes entiendan el porqué de estos signos. ¿De acuerdo? Me van a preguntar, yo puedo trabajar con, de hecho, yo puedo trabajar con esta inicial, sí, con esta. No necesitan llegar a este punto, ¿verdad? Ustedes pueden trabajar con todas esas variables. Si dice aquí igual, es porque son equivalentes. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, pues no. Ok. El otro caso, ¿cuál podríamos ver como otro caso? Si la fuente está en movimiento y el observador o el sujeto está estacionario, ¿cuál pudiera ser otro caso? Si el observador se mueve. Perfecto. Si el observador se mueve, pero la fuente está estacionaria. Entonces aquí tenemos la expresión que vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Ustedes tienen pues la ventaja de tener las fórmulas ahí, ¿verdad? O sea, ustedes ahí, en este caso, es más sencillo. Por eso es que no admito mucho error en cuanto a formulita sea, ¿verdad? Porque pues tienen todo el material ahí. Solo tienen que tener cuidado. En este caso, miren, el signo más se utiliza para el observador moviéndose hacia la fuente. Evidentemente, si esto es más, o sea, como aquí los signos están en el lado del numerador, si esto es más grande, este resultado va a ser más grande. ¿De acuerdo? Entonces, si esto es una suma, ¿sí? El resultado es más grande, ¿verdad? O sea, la frecuencia del observador va a ser mayor que la de la fuente cuando el sujeto se está moviendo hacia la fuente estacionaria. ¿Cuándo utilizamos menos? Bueno, en el caso de que el sujeto se aleje de la fuente estacionaria. Claro, si yo tengo aquí una resta, el valor de todo el cociente va a ser menor. ¿De acuerdo? O sea, por ende, f de 0 sale menor que f sub s. Entonces, esto es lo que tienen que tomar en cuenta. Todas estas, vean cómo es esto. Esta expresión sale de una A. Y aquí es lo que les mencionaba. ¿Ven? Miren, la nueva variable B0. ¿De acuerdo? B0, lo siento, veo que es la velocidad del observador. Y aquí ya no le aparece la de la fuente. Claro, porque la fuente está estacionaria. En resumidas cuentas, ustedes, esta es la fórmula general
¿De acuerdo? O sea, de esta expresión es que sale todo lo que acabamos de ver. ¿De acuerdo? Usted podría solo conocer esta y trabajar con las demás. En este caso, aquí se utiliza, si se fijan, más menos y menos más aquí en la parte de abajo. Tenemos signos arriba y abajo. En este caso le aparece la velocidad del observador y le aparece la velocidad de la fuente. O sea que aquí es para cuando ambos están en movimiento. ¿Sí? Pero digo que esta es la fórmula general porque si usted dice, bueno, ¿qué pasa si el observador está estacionario? Ok, vengo yo y tacho esto. Y ya me queda V entre V menos más VS por FS, que es la expresión que acabamos de ver. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si yo vengo y digo, ah, no, aquí quien está estacionaria es la fuente y el observador se mueve? Bueno, tacho esto. Entonces, ¿qué me queda? Miren, me queda el B más menos B sub 0 entre V. B sub O, perdón. Y es la expresión que acabamos de ver. O sea que resumidas cuentas, esta es la fórmula general, ¿verdad? Pero es la que van a utilizar cuando tengan, cuando ambos estén en movimiento. Por eso yo les decía, si ustedes ven el resumen final, aquí no había que irse tan lejos, ¿verdad? En el resumen final sale todo esto. De hecho sale, miren, para ambos en movimiento, dice, los signos de la parte superior, o sea, más y menos, se aplican cuando ambos se acercan entre sí. Y los signos de la parte inferior, o sea, menos y más, se aplican cuando ambos se alejan entre sí. ¿De acuerdo? Ese es el temita, ¿verdad? Entonces, yo quise irme pues a la teoría que había aquí, pero ustedes miren, no tienen que irse tan lejos, ¿verdad? Aparte de lo del campus, suficiente con que vean este resumen y pueden entender, ¿verdad? Bueno, de hecho aquí hasta le explica qué es cada variable. Todavía es más fácil para verlo. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda de este tema? No, ingeniera. Gracias, gracias. Ok, vamos a ver. Aquí hay unos ejemplos también. Dice, por ejemplo, vaya, para que tengan una idea general. Dice aquí, cuando un camión que viaja a 96 kilómetros por hora se acerca y pasa a una persona situada a un lado de la autopista, el conductor hace sonar la bocina. Si la bocina, vamos a ver si tiene una frecuencia de 400 Hz, o sea, esa es la frecuencia de la fuente, ¿cuáles serán las frecuencias de las ondas sonoras oídas por la persona conforme el camión se acerca y después de que pasa? Y aquí ya le dice que la rapidez del sonido es 346 metros por segundo. Entonces, aquí van a utilizar, pues, evidentemente la fórmula donde quien se mueve es la fuente y el sujeto está estacionario. Entonces, de nuevo, pues, lo primero, ¿verdad? Tenemos la velocidad en kilómetros por hora, hay que pasar metros por segundo. Eso es lo primero. ¿Ok? Luego de esto, claro, cuando la fuente se acerca, vamos a utilizar el signo menos aquí en el denominador. Y simplemente hacemos la operación. Entonces, lo que yo quiero que observen es esto. Miren cómo utilizamos el signo menos, el observador pues siente un tono más alto, una frecuencia más alta. Entonces miren la frecuencia del observador como es mayor que la frecuencia de la fuente. 434 mayor que 400. Ahora cuando se aleja, utilizamos el signo más aquí en la expresión y fíjense bien cómo resulta la frecuencia del observador. Menor que la frecuencia de la fuente.
¿De acuerdo? Ustedes deben ir verificando esto cada vez que hagan los ejercicios, ¿verdad? Que tengan una lógica en lo que están haciendo, ¿verdad? Yo no puedo decir, por ejemplo, tengan un problema aquí con por ahí confundan las expresiones y me vaya a decir, es que cuando se acerca da 371 y cuando se aleja 434. Eso es incorrecto, ¿verdad? Porque uno debe seguir la lógica. Cuando se acerca, debe aumentar la frecuencia, porque eso hace que el tono sea más fuerte. Y es el único ejercicio que hay sobre esto. Vamos a ver aquí. Bueno, sin querer queriendo guardar el archivo que no tenía que guardar, pero ni modo. Y ese también lo guardé así de esta forma. Ingeniera, una consulta, pero saliendo del tema. Dígame. Energía y cambio climático es una optativa, ¿verdad? Sí, sí. Y es práctica como biofísica o no. Es una clase, es bonita y bien sencilla. Sí, les aconsejo que si no han cursado esa clase, no hayan llevado esa clase optativa, que elijan cambio climático. Sí, hay varias actividades, pero son bien cortas, solo de lectura y usted va haciendo las actividades. Y el laboratorio está incluido, pero solo son 3 laboratorios. Es bien fácil. Miren, la clase es bien amigable, es fácil, de hecho hasta para tratar de hacer una buena nota y tener pues, mejorar ese promedio, ¿sí? Entonces sí se la recomiendo para los que no han sacado clase optativa. Cambio climático. Energía y cambio climático. Gracias. De nada. Pero así práctico, esto práctico no. No es una clase teórica en realidad. Vamos a ver. Hay un ejercicio que se parece a este, está en el libro, pero aquí solo le vamos a cambiar. Vamos a hacer un cambio aquí. En unidades. Perdón, en datos. Fíjense que yo no recuerdo dónde tengo lo de efecto Doppler. Vamos a ver este ejercicio que se parece mucho, solo que vamos a cambiar un poquito los datos. No lo encuentro. Vamos a ver. Vaya, por ejemplo, este es el 70. Vamos a verlo. Pero me disculpan porque creo que en el ejercicio que yo realicé aquí cambié datos, ¿verdad? Pero es muy parecido. Dice, ¿qué tan rápido en kilómetros por hora debe moverse una fuente de sonido hacia usted? Ojo, hacia usted para hacer la frecuencia observada 5% mayor que la frecuencia verdadera. Suponga que la rapidez del sonido es de 340 metros por segundo.
¿Ok? Entonces, en este ejercicio, pues van a tener que utilizar, bueno, el 5%. A veces, aunque no lo crean, se les hace complicado representar valores cuando les dan porcentajes. Vaya, ¿cómo representaría yo este 5% mayor de algo? Vaya, no digamos de la frecuencia. Si yo le digo, tal vez es más fácil, este artículo cuesta 5%, o sea, de 5% más de su precio inicial. ¿Cómo harían ese cálculo? Si cuesta Sacar primero el 5% del total y después sumarlo. Para que sumarlo sea al valor inicial, ¿cierto? a lo inicial, sí. Perfecto. Entonces Sería como, significa... pues, ¿Cómo? sería como un impuesto, cómo calcular impuestos. Exacto, sí, pero y fíjense que lo digo porque a veces no saben cómo hacerlo, a veces uno pues siente que estas cosas son como entre comillas fáciles, por eso dicen, no, sí, 5%, pero no lo saben representar y lo he visto muchas veces. Entonces veamos, por eso les digo, ojo, aquí cambié datos, lo siento, pero cambié datos, entonces aquí... Bueno, cambié datos y si no me equivoco, es un ejercicio distinto. Pero es que no está aquí. No me acuerdo dónde lo saqué, fíjense. Tengo ese problemita ahorita. Entonces, aquí ya les voy a comentar. En este ejercicio, lo que a usted le piden es la velocidad del observador. Ya lo recordé ustedes. Ya lo recordé. En este ejercicio, le dicen que ambos se mueven, tanto el observador como la fuente. ¿De acuerdo? Y le dicen aquí que la frecuencia observada es menor que el 4.8% de la frecuencia de la fuente. ¿De acuerdo? El que está en el libro es más fácil, porque allá solo el observador está estacionario, pero aquí ambos se mueven. Y ya le dicen que la velocidad de la fuente es de 55 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Entonces hay que pasarlo a metros por segundo. Le dicen que la temperatura es 33.7 grados Celsius. ¿De acuerdo? Y vamos a ver dónde está este ejercicio para leerlo. Que si no me equivoco lo dejé como ejercicio de repaso, pero ya se va a abrir. Entonces, solo para leérselos. Que es... ¿Dónde está? Un conductor que viaja, por aquí. Pues no lo encuentro. No lo encuentro ustedes. Termine. Bueno, no. Voy a seguirlo. Entonces se los describo, ¿verdad? Aquí, pues la fuente, este movimiento, ¿de acuerdo? Se habla sobre que quieren, ellos se están alejando, ¿de acuerdo? Se aleja la fuente con el observador y pues le dice que la frecuencia es menor que 4.8% de la frecuencia de la fuente, ¿verdad? Así como en el ejercicio del libro. Entonces aquí primero usted debe encontrar esto, que es lo que ustedes me acaban de decir y que me alegra mucho porque pues tienen el concepto, ¿verdad? Que es como, claro, como un impuesto. ¿De acuerdo? En el libro, aquí le dice mayor, ¿cierto? En este ejercicio en particular, le habla sobre que es menor. Entonces, esta ya no sería como un impuesto, sino que sería como un descuento, ¿cierto? Entonces, tomaríamos el valor, FS, menos el porcentaje, ¿verdad? ¿Sí? En el del libro habría que hacerle una suma aquí.
¿cierto? Pero esto ya sería como un tipo de descuento. Entonces, cuando yo hago esto, dice F sub S menos el porcentaje, que es 4.8 entre 100 por Fs, ¿de acuerdo? Y le queda esta representación, le queda 0.952 Fs. ¿Ok? O sea que la frecuencia observada le queda en términos de la frecuencia de la fuente. Y desde aquí yo noto que debe ser menor, ¿verdad? La frecuencia. ¿Ok? Y aquí es porque se alejan. Entonces, desde aquí yo tengo que ir viendo cómo quedan los ejercicios, ¿verdad? Se aleja, ¿verdad? Si es menor es porque se aleja. Entonces, encuentro la velocidad, ¿de acuerdo? La velocidad del sonido en el aire con la temperatura, que es 33.7, y me da este valor, 351.22. Entonces, yo tomo la expresión que necesito cuando se alejan. Va el signo menos en el numerador y signo más en el denominador. Y empiezo a trabajar con mis variables. ¿De acuerdo? Miren, primero aquí coloco términos F0, FO en términos de la frecuencia de la fuente. ¿Y qué sucede con esto? Miren, se me cancela Fs. De modo que yo voy a tener aquí todas las variables, ¿verdad? Que necesito, o sea, la que conozco. Conozco ya la velocidad de la fuente. Conozco la velocidad del sonido en el aire. Solo me queda la velocidad del observador, que es la que me están pidiendo. ¿De acuerdo? Entonces yo aquí, pues, evidentemente, tendría que despejar. ¿Qué me quedaría aquí? Ayúdenme a hacerlo en sus calculadoras. Yo haría este resultado primero. ¿De acuerdo? Yo lo haría. Primero, ¿verdad? Sería V, que es 351.22 más la velocidad de la fuente, pero en metros por segundo. Primero, ¿me ayudan a pasar esto a metros por segundo? ¿Cuánto sería? 55 kilómetros por hora, metros por segundo. ¿Me colaboran? 15.28 metros por segundo. 15.28 metros por segundo. 28. Entonces ahora sí. 15.28 más 351.22. Por 0.952. ¿Cuánto da esto? $348.9. 348.9. Ok. Entonces es más fácil, ¿verdad? Porque ustedes ya tienen este valor acá. Entonces ya el despeje es más fácil. Y aquí les queda igual, pues, a... Ah, bien. Se puede hacer otra cosa todavía. Este valor de B se puede pasar al otro lado, ¿verdad? Sería aquí menos B. Si se fijan. Menos B. Y esto le quedaría igual a menos B sub 0. Entonces, cuéntenme. ¿Cuánto le da? 348.9 menos 351.22. Negativo 2.3. Eso da. Uy, pero es que negativo 2.3, ¿verdad? Metros por segundo. Igual a menos B0. O sea, ya esta es la velocidad del observador, pero evidentemente, pues, tachamos los signos, ¿verdad? O sea que la velocidad del observador es 2.3 metros por segundo. ¿Qué piensan de esa velocidad?
2.3 metros por segundo. Va rápido, ¿verdad? ¿O no? No, Caminando un no es poquito rápido. rápido. Pasos O sea, grandes. son 2.3 metros por segundo. Bueno, esa es la velocidad del observador. ¿De acuerdo? Entonces, este es como un poquito, es como el más complicado, porque aquí hablamos de que ambos están en movimiento, utilizamos una relación de variables. ¿De acuerdo? Entonces, ¿entienden esto? Fácilmente entienden lo demás. ¿De acuerdo? Otra cosa que quería mencionar, vamos a ver, no se les vaya a olvidar, ¿verdad? Que si usted, por ejemplo, es un tip, en niveles de intensidad, si usted le dicen, por ejemplo, apenas se escucha, si usted, esa palabrita de apenas, significa que están hablando del umbral de audición. O sea que usted ese dato ya lo debería manejar. Si usted le dice apenas se escucha, usted dice nivel de intensidad 0. Porque el umbral de audición, la intensidad del umbral de audición es 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Y si usted lo pasa a nivel de intensidad, eso le da 0 decibeles. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Apenas se escucha, corresponde a nivel de intensidad 0 o bien, si se lo piden como intensidad, sería el umbral de audición. Solo es una explicación más sobre esto. Y el ejercicio que yo les mencioné ayer, no sé si se acuerdan, que les dije yo, no, ese ejercicio no está correcto, que era el del libro, el número 20. Está realizado aquí en este documento, pero es un poquito enredado. Yo no lo quisiera enredar mucho, pero es la forma como realizarlos ustedes. Sobre esto, que dice una persona sostiene un rifle horizontalmente y lo dispara hacia un blanco. La bala tiene rapidez inicial de 200 metros por segundo. Y la persona escucha que la bala golpea el blanco un segundo después de que se disparó. La temperatura del aire es de 72 grados Fahrenheit. ¿Cuál será la distancia al blanco? Este ejercicio es este, ¿verdad? Sí, cambian los datos también, porque es otro ejercicio muy parecido. Pero el punto es el siguiente, que no es tan sencillo de trabajarlo, ¿verdad? Veamos aquí, que aquí dice que la rapidez de la bala es de 200 metros por segundo y la persona escucha que golpea la bala, ¿verdad? Cuando se golpea un segundo después de que se disparó. ¿Cuál será la distancia al blanco? Entonces, aquí cambia la temperatura, sí, pero es el mismo ejercicio. Ese es el tiempo en el que se escucha, velocidad de la bala, y con la temperatura encontramos la velocidad del sonido en el aire. Entonces, esta es aquí tengo el blanco, lo que me piden es la distancia, ¿de acuerdo? Y lo que usted debe hacer aquí es que la distancia es la misma, independientemente si usted habla de la velocidad de la bala o la velocidad del sonido. Entonces, aquí hay que dividir el ejercicio en dos, o sea, hay que analizarlo desde el punto de vista de la bala y del sonido. Entonces, no es tan sencillo, pero se entiende, ¿verdad? O sea, si usted quiere encontrar la distancia con la velocidad de la bala, usted tiene, pues, distancia entre un tiempo. Yo aquí le coloqué tiempo 1. Y usted le queda la distancia como la velocidad de la bala por el tiempo 1. Y lo mismo en el sonido. Solo que aquí yo le coloqué tiempo 2. ¿De acuerdo? Ok, a usted le dan un tiempo total, no le dan ni un tiempo 1 ni un tiempo 2. Usted no los conoce esos tiempos. Le dan un tiempo total. Que es usted en el que escucha, ¿verdad? Ya después ya escuchó eso. Entonces, lo que se puede hacer es lo siguiente.
Puede, como tiene dos ecuaciones, usted puede combinar las dos ecuaciones para poder encontrar. Si tiene dos incógnitas y dos ecuaciones, perfectamente encuentra una de esas incógnitas. La incógnita aquí es distancia. ¿De acuerdo? Entonces aquí, la velocidad, ¿de acuerdo? Usted conoce la velocidad de la bala y conoce la velocidad del sonido. Esto lo tiene. Pero usted no conoce la distancia ni los tiempos. Pero sí conoce tiempo total. Entonces usted puede aquí, por ejemplo, yo esto fue lo que hice. En lugar del tiempo 2, ¿verdad? Lo despejé en términos del tiempo total. Y me queda tiempo total menos tiempo 1. Entonces, en este punto, mis incógnitas van a ser solo la distancia y el tiempo 1. Ya dos incógnitas y dos ecuaciones. Entonces, ¿qué hago? En este punto lo que se hace, pues, es igualarlas. Dice distancia igual a distancia. Entonces, yo igualo las dos ecuaciones que acabo de generar. Voy trabajando con ellas, ¿sí? De modo que aquí despejo para la que no conozco, que sería tiempo 1. Y el tiempo 1, pues, voy trabajando, fíjense bien, y obtengo esta expresión, ¿verdad? Dice velocidad del sonido, perdón, del sonido por el tiempo total entre la velocidad de la bala más la velocidad del sonido. Y me da este tiempo, 0.78 segundos. Entonces, al final yo me regreso y digo yo, bueno, me están pidiendo distancia. ¿Cuál era la expresión de distancia que me relacionaba el tiempo 1? Pues la que tenemos aquí, ¿verdad? Con la velocidad de la bala. Entonces, multiplico la velocidad de la bala por el tiempo que ya encontré. Y ya me da la distancia al blanco. Serían 176.46 metros. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la forma de realizar el ejercicio. Que por ahí yo les dije, no, este ejercicio no. Porque había un error, ¿verdad? En el ejercicio que yo había comenzado a hacer. Yo se los voy a dejar en el campus, ¿de acuerdo? Necesito que lo vean, lo analicen, ¿de acuerdo? Y pues, no sé, hasta el momento, esto es lo que tenía para ustedes, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta. Ay, a rato siento que estoy como que todos se me han ido y estoy, lo voy a poner a activar cámaras ustedes, creo No, yo, aquí porque estamos, ingeniero, solo no me responden, no sé si están o no están ahí. es interesante, digamos. Vamos a usar esa palabra, interesante. Ok, Estoy procesando la información. está bien, perfecto. Pero Diciendo algo raro, pero por eso les digo, yo les subo esto y ustedes, ¿verdad? En sus casitas, pues, leen bien todo, ¿verdad? Repito, este ejercicio, como lo mencioné, es igual al ejercicio 20, solo que van a ver que hay un cambio, un pequeño cambio en los datos, pero es igual, ¿de acuerdo? Solo son los datos los que cambian. ¿Ok? Y pues, bueno, si necesitan ver los videos otra vez, pues ahí está, ¿verdad? Por lo menos todo esto queda grabado. Pero yo aquí los dejo porque ya son las 12. Los voy a dejar que trabajen con su prueba, ¿de acuerdo? Y pues sería hasta el martes de la semana que viene. ¿De acuerdo? ingeniero, entonces la próxima semana sería el último tema y el próximo